Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Un día más que nos permite en el programa La Palabra de la Cruz. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y derramando de su presencia sobre sus corazones. La bendición de nuestro Padre Celestial esté sobre cada uno de nuestros amigos y hermanos que a diarios están conectados, escuchando la radio, que sea de bendición para sus vidas. Bendiciones en el amor del Señor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial y vamos a leer la porción bíblica del día de hoy. Vamos a ir de inmediato al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Glorificamos a nuestro Padre Celestial
Vamos a orar al Señor para que Él sea dirigiendo este programa en este día. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Bendiciones, Señor amado, sean derramadas sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros amigos y hermanos oyentes. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de tu poder, de tu santa unción. Llénanos, Señor, más y más de tu presencia. Somos necesitados de tu poder y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra ayuda y nuestro refugio. En los momentos más difíciles, ahí siempre has estado al lado nuestro, Señor, dándonos palabra de aliento, palabra que nos conforta, palabra de sustento. Gracias, Espíritu Santo. Yo oro por aquellos que están enfermos, Señor, para que reciban sanidad, a los que están en los hospitales, a los que están en sus hogares, ahí en sus casas, ellos reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, para que tu palabra, Padre, sea efectiva en el corazón de cada persona que reciba de ti y pueda ser libre, Padre eterno. Oramos en el nombre de Jesús por las personas encarceladas, para que tú tengas, Señor, misericordia, y aún ahí los que están en esos lugares puedan aceptar y reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Oramos, Señor amado, por aquellos niños que están en las calles, Padre, aquellos que están sufriendo, Padre, momentos difíciles. Oramos, Padre, para que tengas misericordia, para que ellos sean tocados a través de tu poder, a través de tu presencia, a través de tu Santo Espíritu. Mueve tu mano de poder, Señor amado. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Libera nuestras vidas, Espíritu de Dios. Llénanos cada día más y más de tu presencia, Señor. Necesitamos tu poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para compartir tu palabra, para llevar tu evangelio. Oramos, Señor amado, por aquellos, Padre, que están en las casas maternas, aquellas mujeres, Señor. Oramos para que ellas puedan, a la hora de dar a luz, Señor, ellos puedan, Padre eterno, tener fuerza, tener energía. Cualquier momento de enfermedad que estén atravesando, pido, Padre, que la sanidad venga sobre sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús para que sus niños nazcan bien, para que ellas puedan salir bien del momento del parto, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que son alcohólicos, drogadictos, fumadores, aquellos que están en los lugares más bajos de pecado, Señor. Solamente usted los puede sacar del hoyo de la desesperación, de la prueba, de la adversidad. Oh Dios mío, rescata sus almas del abismo, Señor, de la oscuridad. Rompe las cadenas, las ataduras y las ligaduras. Oramos por aquellos jóvenes que sufren de depresión, de ansiedad, de tormento. Aquellos que escuchan, Señor, de que ellos tomen decisiones de quitarse la vida. Reprendemos y echamos fuera espíritus que se levantan en contra de esos jóvenes para destruirle, espíritus de ansiedad, de tormento. En el nombre de Jesús, reprendemos y echamos fuera por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu gloria a favor de esos jóvenes, Señor. Reprendemos espíritus de vicio, espíritu de droga, de alcohol, de lesbianismo, de homosexualidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor Padre, que tu palabra haya cabida en el corazón de todos los oyentes, que las personas sean transformadas y sean cambiadas a través del poder de tu palabra, Señor. Que este programa sea un programa más de bendición, Señor, sea un programa que cambie, que transforme y regenere las personas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Oh Dios mío, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos glorificando a nuestro Padre Celestial. Dios es grande y es misericordioso. Y le damos gracias al Señor porque podemos compartir su palabra a cada momento y a cada instante, porque Él es el que nos provee y nos da la fuerza. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 12 de Marcos. Y vamos acerca de los labradores malvados el día de hoy a estudiar. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña,
La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este le mataron y a otros muchos, golpeando a unos y a otros matando a otros. Por último, teniendo aún su hijo propio, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándole se fueron. Amado Padre, hemos leído tu palabra, Señor, que tu palabra haya cabida en el corazón de los hombres y de las mujeres. Oramos, Señor, para que tu palabra sea revelada al corazón de cada persona, Señor. Haya cabida allí, Señor. Oh Dios mío, úsame para tu gloria y tu honra. Soy una vasija en tus manos, Señor. Pon palabra de sabiduría sobre mi boca y que sea palabra de bendición para la que lo escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Saludos, estimados amigos y hermanos. Les invito a que sigan escuchando el programa La Palabra de la Cruz y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. El día de hoy meditamos acerca de la palabra de los labradores malvados. Con esta parábola el Señor estaba preparando también a sus discípulos para el desenlace final que se avecinaba. Todos ellos esperaban que, tal como se enseñaba en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, recuerde, Cristo no podía gobernar a un pueblo que era ingobernable. Se había olvidado de los preceptos de Dios y vivían conforme a sus leyes y tradiciones de ancianos y no querían vivir conforme a la palabra de Dios revelada. El hombre necesitaba limpiarse su corazón. Jesús lleva al templo y acerca de la purificación, Él comienza a revelar a nuestras vidas de que el hombre necesitaba ser purificado y ser limpio su corazón para recibir a Dios en su vida. El ritual de la purificación se cumple en la cruz y es por eso que el Mesías tendría que morir, según lo dijo Isaías capítulo 53. Vamos a leer Isaías 53 y dice la palabra de Dios, así como lo había profetizado Isaías anteriormente en la Sagrada Escritura, de que el Mesías tendría que sufrir. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí lo estaba profetizando Isaías, de que el Mesías sería despreciado, sería desechado, sería rechazado. Incluso ellos dijeron: ese es el carpintero, el hijo de José, el hijo de María. Y lo despreciaron. Pero la palabra nos dice en Isaías 53:4 que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Él llevó y cargó todos nuestros pecados allí en la cruz por nosotros. Más aún, hace 2000 años, cuando Él vino al pueblo judío le rechazó, no le aceptó. Y Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces ahí nos está profetizando la palabra de que el Mesías sería despreciado, desechado.
pero Dios le dio oportunidades al pueblo, le dio oportunidades de una y de otra forma, y el pueblo constantemente estuvo rechazando a Dios. El profeta lo vuelve a decir en el capítulo 5 de Isaías, y vamos a ver qué nos dice la palabra en Isaías capítulo 5. Recuerde, el Señor estaba hablando y hablando continuamente al pueblo a través de los profetas, a través de parábolas, a través de diferentes formas. Dios vino hablando y el pueblo siempre mandaba matar a los profetas porque querían vivir en su apostasía, querían vivir en su error, querían vivir adorando a otros ídolos. Querían vivir en una vida de pecado y siempre se rehusaron a adorar y a servir a Dios. Isaías 5:1 al 7 nos dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides, escogida, había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, jugad ahora entre mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Entonces podemos ver la profecía de Isaías sobre el pueblo de Israel. Israel es la viña del Señor donde Él plantó las uvas, pero dice que no dio uvas de las que Él había plantado, sino que dio uvas silvestres, o sea, una uva incomible, uvas montesas, que no eran de acuerdo a lo que él había plantado. O sea, él esperaba de que el pueblo al comienzo, en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, el Señor le da preceptos de que el pueblo no debía de hacer alianza con los pueblos paganos, de que debería de guardar su distancia, de que quería de adorar a Jehová Dios todo el tiempo, y el pueblo se rebeló en contra de Dios. Al comienzo el pueblo, Dios puso líderes, y ya después de la muerte de Josué y de Caleb, Dios vino y levantó jueces. Después de los jueces, ellos ya no querían jueces y no querían profetas, ellos querían entonces reyes. El Señor en aquel momento tenía Samuel, y Samuel se sintió desechado totalmente. Entonces Dios le dijo: ellos no te han desechado a ti, Samuel, ellos han desechado mi palabra, me han desechado a mí, déjalos. Entonces comenzó Dios a hablar con ellos de la ventaja y la desventaja de poner un rey, mas ellos no hicieron caso. Y inmediatamente vino y subió al trono el rey Saúl. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres ha sido duro. Nunca le ha gustado sujetarse a Dios. El hombre siempre ha querido ir en contra del orden establecido por Dios. Dios te aprueba un matrimonio. El hombre quiere vivir en fornicación, quiere vivir en adulterio. Dios te da determinadas pautas y te dice entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque así le place a él. Aquel día el pueblo se rebeló en contra de Dios porque hubieron reyes que los conducieron al bien, pero hubieron reyes malos que conducieron a la devastación, a la adoración, a quemar a sus hijos en sacrificio a los ídolos, a practicar rituales de los pueblos paganos, a practicar brujería, a practicar hechicería, todas las cosas que Dios le había prohibido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se alió, se casó con hijos de los paganos, con hijas de los paganos, y ahí aprendieron cosas
que no eran agradables. O sea, el pueblo se corrompió. Por eso es que dice la palabra del Señor, que el Señor aquí está profetizando a través del profeta Isaías de que Israel sería pisoteada y hollada. Todo esto que está profetizando allí el profeta, esto se da para el año 70. En el año 70 Israel fue destruida y fue quemada Jerusalén cuando entró el general Tito en aquel día, donde dice la palabra que no quedaría piedra sobre piedra en el templo. El Salmo 118, 22 nos habla también acerca del Mesías. Vamos a leer la porción bíblica del Salmo 118, 22 y dice así la palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tenemos una profecía bíblica del salmista David y nos lleva inmediatamente al libro de Primera de Pedro, donde nos da a conocer la misma palabra. La piedra que fue desechada vino a ser la piedra del ángulo. Jesucristo fue desechado por los gobernantes judíos. El pueblo no quería escuchar a Dios. Cierta parte de ellos se convirtieron a Dios. Uno le buscaban por la comida, otros le buscaban por las sanidades y otros le buscaban por necesidad. Pero la misma palabra nos dice que el pueblo era terco y el pueblo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nos dice Mateo 15:8. Asimismo, aquel día le crucificaron y esto mismo no les podía hacer dudar a ellos cuando en la cruz, después de que Cristo muere, inmediatamente hubo un terremoto y dice que el cielo oscureció. Ellos pudieron comprender que era el Hijo de Dios, pero ahora inmediatamente los sacerdotes aparecen y ellos quieren aparentar algo de que nadie tenga parte con el cuerpo de Cristo. Entonces inmediatamente José de Arimatea va y pide el cuerpo de Cristo y lo lleva con Nicodemo a una sepultura. Y en esa sepultura se hacen los rituales de purificación, de limpieza y se le aplican lo que son las especies al cuerpo de Jesús. Es custodiado por soldados romanos, pero usted sabe que Dios había prometido de que su hijo resucitaría al tercer día. La piedra fue quitada y él venció a la muerte, resucitando y levantándose nuevamente para cumplir con la promesa y con la palabra profética de que él resucitaría al tercer día. Jonás había profetizado de que el Hijo del Hombre estaría 3 días y que 3 días y 3 noches y que resucitaría al tercer día. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Los apóstoles tuvieron que enfrentar las dificultades. Si usted mira de que Cristo murió en la cruz del Calvario, este era el comienzo del sufrimiento para la iglesia primitiva. Los apóstoles tuvieron que enfrentar la adversidad, el rechazo, la persecución de un pueblo judaizante que intervendría y entraría buscando la forma de cómo incluir su doctrina y contrariar a la doctrina que había sido establecida por Cristo Jesús en la base apostólica. El capítulo 13 de Marcos nos habla en la Sagrada Escritura y nos da a conocer acerca de la destrucción que vendría sobre el templo. Y dice, saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificio. O sea, aquello como que era precioso. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya estaba profetizado por Isaías que sería pisoteada y el maestro convierte nuevamente la palabra profética en realidad, diciendo de que el templo será destruido pronto. Y esto se hizo en el año 70
después de Cristo. El Señor estaba dando a conocer el juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre esa tierra. Este era un sermón profético donde la ciudad sería devastada, sería quemada, pisoteada y su templo sería totalmente saqueado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 al capítulo 11 nos da a conocer que el pueblo de Israel por un tiempo sería despreciado, pero llegaría el momento de que este pueblo que había sido apartado, Dios llegaría y lo restauraría en un determinado tiempo. Romanos 11, 25 al 26 nos da a conocer acerca de que Dios restauraría la comunión en este pueblo. Y vamos a leer qué nos dice Romanos capítulo 11, 25 al 26. Dice la palabra del Señor así de esta forma. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí lo está dando a conocer el apóstol Pablo, de que el pueblo un tiempo va a ser rechazado, pero para aceptación de los gentiles y para que llegue la palabra a los gentiles. Pero llegará el momento en que este pueblo será restaurado nuevamente por Dios. Y esto sucedió según el libro de Ezequiel, la profecía del capítulo 37 de Ezequiel sucedió en el año 1948, cuando el pueblo de Israel se declaró como una nación, cuando muchos pueblos dieron la firma y otros estaban en contra para que Israel no fuera nación. Y es que Dios hizo que los huesos volvieran a vivir y sopló vida sobre ellos. Y la presencia de su espíritu remarca las promesas de Dios sobre este pueblo. La viña es el pueblo de Israel. El capítulo 12 de Génesis, Dios nos da a conocer de que Él dio una promesa a Abraham. Y la promesa que le dio a Abraham es que le iba a bendecir. La promesa que le dio era de que le iba a dar descendencia y que su descendencia sería como la arena del mar. ¿Qué palabra profética más grande Dios le da a Abraham y él la cumplió? Aún en su vejez, Dios le dio respuesta a Abraham, así de que cualquier promesa de Dios que usted la recuerde a Dios, Dios la cumplirá sobre su vida. Dios le dará respuesta a usted en los momentos más difíciles. Y es que el capítulo 12 nos da a conocer acerca del llamamiento, de la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham. Los labradores son los gobernantes de Israel. Vamos a ir al capítulo 12 del Evangelio de Marcos y nos dice inmediatamente la palabra así. Marcos 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces podemos ver aquí de que ya habían intentos de los mismos judíos, de los mismos sacerdotes, escribas, fariseos, el plan de matarle. El Evangelio de Marcos en los anteriores capítulos nos narra de que ellos ya tenían el plan para destruirle. Entonces ellos estaban buscando una carnada o estaban buscando la oportunidad de que quién iba a ser la persona que se iba a prestar para ejecutar este plan. Entonces podemos ver de que Satanás entró en el corazón de Judas aquel día que el maestro comenzó a darles acerca del pan, y el pan que yo moje, dice, y al que le dé en su boca, ese es el que me va a entregar. Entonces la palabra se cumplió y aquel día cayó sobre Judas el Iscariote, el cual le traicionó y le vendió por unas monedas de plata. Los siervos representan a los profetas que
se le envió una y otra vez. Hubieron multitudes de profetas que profetizaron la palabra sobre Israel. El pueblo siempre le rechazó. Siempre rechazaron a los profetas, hablaron de una, de otra y de otra forma. Si usted mira, Dios habló a través de Elías al rey Acab y el rey nunca se arrepintió. Se arrepentía unos días y de luego volvía nuevamente al pecado. Era un rey sobre Israel. Usted mira a Eliseo, Eliseo habló al rey y los reyes la mayoría del tiempo ellos estuvieron guardando siempre su amor hacia las cosas del mundo. Nunca en su corazón hubo algo que se decidiera por servir totalmente a Dios. Y siempre se hacían pactos y alianzas con mujeres paganas, se casaban con mujeres paganas, princesas paganas, hijas de reyes paganos. Por lo menos podemos ver acá, su esposa era hija del rey Sidonio. No tenía nada esta mujer en su corazón de ser una mujer idónea para este rey, pero aún así hicieron alianza con los paganos, lo cual al final vino a generar destrucción en el pueblo. Asimismo, Dios fue llevando más reyes, unos eran buenos y otros eran malos. Unos escuchaban la voz de Dios y otros se levantaban en contra de los profetas. Tenemos a Manasés siendo hijo de un rey que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y podemos ver que era el rey Ezequías, vino inmediatamente y mandó a cerrar al profeta Isaías. Qué terrible. Los profetas sufrieron en el pasado. De una o de otra forma sufrieron. Jeremías fue perseguido por aquellos reyes que no escuchaban la voz de Dios y que querían estar compartiendo su visión con los otros reyes y adorando a otros ídolos. En el templo lo habían llenado de ídolos y lo habían llenado de cosas que no eran agradables a Dios. Dios habló de diferentes formas, de una, de otra. Moría un profeta, Dios levantaba otro profeta y así vino de generación en generación hablando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel nunca le obedeció. Dios en su amor mandó, aun cuando hubieron 400 años de silencio, mandó a el profeta Juan Bautista. Usted recuerda la historia bíblica. Elizabeth y Zacarías no podían tener hijos, pero un día se le apareció el ángel Gabriel a Zacarías y le dio a conocer la palabra de que iba a tener un hijo. Pero por no haber creído Zacarías ese día que estaba ofreciendo sacrificios a Dios en el templo, el profeta o el sacerdote, el sacerdote Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Cuando Elizabeth tuvo, él comenzó a hablar y dijo cómo se iba a llamar el niño, que se iba a llamar Juan, porque él iba a traer al pueblo al arrepentimiento. El pueblo estaba por las veredas torcidas. Después de esto nace Jesucristo. Cuando Jesucristo inicia su ministerio, inmediatamente Juan a los días es encarcelado para posteriormente morir. Entonces, terminando el ministerio de Juan el Bautista, Dios viene y levanta el ministerio de Jesucristo, hablando a través de Jesucristo para que el pueblo se convierta de todo corazón y se aleje del mal. El pueblo rechazó a Juan el Bautista, rechazó a los profetas anteriores, rechazó a Jesús de Nazaret siendo el Hijo de Dios, y aún así vinieron, como mataron a los profetas, también prendieron y con ayuda de los mismos que le traicionaron al maestro, le llevaron a la cruz para matarlo y nombrarlo rey de los judíos. Y es que Jesús se entregó porque él tenía poder para bajar de la cruz, pero él por amor a nosotros murió en la cruz para cumplir el propósito del Padre de haber entregado a su Hijo, y así se cumple la palabra profética que nos da a conocer la parábola de los labradores malvados, donde dice la palabra: y por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió, y también ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores malvados vinieron y lo mataron para apoderarse de su heredad.
Los siervos representan a los profetas que Dios envió una y otra vez para que dieran frutos, pero el pueblo nunca escuchó la voz de Dios. Vamos a leer Romanos 2:4 al 5. La palabra de Dios habla a nuestros corazones y el Antiguo y el Nuevo Testamento están conectados, reflejándonos a nuestras vidas la voz de Dios mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tu dureza por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios había prometido de que vendría juicio contra la casa de Israel por haber despreciado al Mesías, por haber despreciado a los profetas. Y entonces Jesús también, el día de la purificación del templo, Jesús nos da a conocer de que Israel le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo te quise arrullar como la gallina arrulla a los polluelos y tú no quisiste? ¿Por qué? Porque Jesús reconoció de que el pueblo no quería nada con Dios, de que el pueblo no quería nada totalmente y que sus frutos eran frutos podridos, no eran frutos de arrepentimiento en su corazón. El pueblo quería vivir dándole rienda suelta a sus placeres y estaban haciendo en el templo lo que Dios nunca les permitió hacer. Por eso es que dice la palabra ahí en que el pueblo estaba y había convertido el templo en cueva de ladrones. Jesús llega y con un azote corre todos aquellos animales y los libera de su jaula, les vuelca todos los productos que tenían para venta en el templo y él da a conocer una palabra en el templo. El hijo es Jesús mismo, o sea, el hijo que ellos van y matan, estos labradores malvados. Estamos en Marcos capítulo 12, nos regresamos a Marcos 12:12, es Jesús mismo. Ellos ya habían planeado matarlo, ahí mismo se convierte la palabra de que le mataron y era Jesús para apoderarse de su herencia, dice la palabra. No era para apoderarse una herencia terrenal, sino para apoderarse de la base doctrinal que Jesús había plasmado y de la doctrina que él había plasmado sobre el corazón de los apóstoles. O sea, ellos dijeron, matándole a él, ellos serán dispersos. Y se acabó el evangelio. Pero la palabra de Dios nos dice de que su palabra permanecería y que su palabra no volvería vacía. Hebreo 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos viendo de que nos habló a través de los profetas, nos habló a través de Jesucristo, nos ha hablado de diferentes formas. La decisión de matar al hijo. ¿Por qué ellos mataron al hijo? Porque tenía que cumplirse la base profética del capítulo 53 de Isaías, que él tendría que ir a morir a la cruz para traer la libertad a los oprimidos, a los encarcelados, a los ciegos, a los leprosos. Él tendría que ir a la cruz para resucitar posteriormente y vencer al imperio de la maldad. El pueblo de Israel llevó momentos duros en el exilio babilónico. Nos da a conocer los profetas tales como Ezequiel, Daniel y Jeremías y los profetas menores acerca de todo lo que el pueblo sufrió en cautividad. Unos murieron a espada, otros murieron por enfermedades, otros murieron de hambre y un remanente pequeño en
fue el que regresó a reconstruir Jerusalén nuevamente. Dios así purificó a su pueblo, porque era la única forma de erradicar la maldad del corazón de aquellos hombres que nunca quisieron convertirse de todo corazón a Dios. Y lo mismo, actualmente Dios habla a la iglesia. Dios habla a la iglesia constantemente de que Él también traerá juicio sobre la iglesia que no vive conforme a su palabra. Lo mismo Dios habla a la iglesia que se arrepienta, que se retracte de cualquier apostasía, de cualquier práctica que tiene dentro mismo de las congregaciones, de que no le es agradable a Él, de que no le es bíblica. Recuerden, la apostasía puede parecer bíblica, pero en el fondo de sí, la apostasía o la herejía viene contradiciendo la versión bíblica. ¿Quién la puede descubrir? Solo aquel que tiene el discernimiento y el Espíritu de Dios. Solo aquel que lee la palabra. Solo aquel que puede ser alumbrado a través de la presencia del Espíritu de Dios puede descubrir dónde está el error doctrinal. Entonces, asimismo, el pueblo de Israel estaba en la apostasía. Se levantaron personas diciendo, como nos dice la palabra del Señor, de hombres, de que decían de que ya la resurrección había ocurrido. Entonces eso lo podemos ver en el libro de Timoteo, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide de estas personas que andan diciendo que la resurrección ya ocurrió. Y asimismo se levantaron hombres con doctrinas falsas y comenzaron a promulgar un evangelio que no era correcto. La palabra de Dios nos dice que en 2 de Crónicas 36, 14 al 16, acerca de la historia bíblica de este pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios. Vamos a leer qué nos dice 1 de Crónicas 36, 14. Dice la palabra del Señor así, honrando su nombre y su palabra, porque su palabra es infalible. Su palabra transforma y cambia nuestras vidas. 2 de Crónicas, capítulo 36. Dice así la palabra. 14 al 16. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí podemos ver de que Dios ya no soportó en su corazón el pecado del pueblo, entonces lo entregó en cautiverio. Para el año 722 antes de Cristo, el pueblo fue entregado, el reino del sur fue entregado a los asirios, mientras que el reino del norte fue entregado, o sea, de las 10 tribus, fue entregado en el cautiverio babilónico. Recuerde que el cautiverio babilónico fue para el año 610 y terminó en el año 587, llevándose en la tercera deportación al pueblo de Israel hacia Babilonia. Algunos quedaron en Jerusalén, personas pobres, cultivaban algunas viñas. Incluso allí nos narra el profeta Jeremías las carencias y las dificultades que pasó el pueblo que había quedado en Jerusalén. Mientras que los otros profetas, tales como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Misael, Asael y Azarías,
fueron inmediatamente estos jóvenes que llegaron en el primer cautiverio. Ezequiel también estuvo en el cautiverio y dice que estaba junto al río Quebar. Entonces, la palabra de Dios nos remarca que el profeta que vivió más amplio tiempo en Babilonia, por alrededor de 70 años, fue Daniel. Por eso es que Daniel, inmediatamente que lee la porción bíblica del capítulo 25:11 de Jeremías, él se preocupa y comienza a clamar a Dios porque se estaban cumpliendo los 70 años de la finalidad del cautiverio y no estaba pasando nada. Esa oración de intercesión que hizo el profeta Daniel hace inmediatamente de que Dios recuerde de la promesa que había hecho de que volvería un remanente después de 70 años de exilio del pueblo, regresaría a su tierra. Para el año 70, recordándole que en el tiempo de los romanos, el general Tito llegó y destruyó Jerusalén, cumpliéndose la palabra que Jesús había dicho en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, de que no quedaría piedra sobre piedra. Mateo 21:43 nos habla la palabra de Dios y nos da a conocer acerca de la palabra que el Señor había ya declarado. Vamos a leer el capítulo 21:43 de Mateo y dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, fue quitado de Israel y fue dado a los gentiles. Es por eso que usted mira de que el evangelio se propagó rápidamente a través de la persecución que se levantó por los emperadores, porque la iglesia primitiva sufrió alrededor de 3 siglos de persecución. Hasta el año 313, donde Constantino hace una alianza con la iglesia y dice de que se nombra a Jesucristo como parte del cristianismo y que ya no va a haber persecución para la iglesia. Fue algo momentáneo y acabó la persecución, pero la iglesia se paganizó y se comenzaron a hacer rituales que ya no estaban en las Sagradas Escrituras. Entonces nos comienza a decir, el evangelio se propagó por todo lo que era Asia, África y más allá de Europa. Donde fue entregada la palabra a los gentiles. Así fue que llegó la palabra a los gentiles. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 11, versículo 9. Marcos 11, versículo 9 nos dice la palabra del Señor. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí podemos ver que el Señor está hablando de que la viña sería entregada a los gentiles. El Salmo 118, 22 al 26 nos declara que la piedra que había sido desechada, ¿por quiénes? Por aquellos que no le recibieron. Entonces fue recibida ¿por quiénes? Por los gentiles. Jesucristo es la piedra desechada por su pueblo. Efesios 2:20. Vamos a leer Efesios 2:20 a ver qué nos dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios. Y dice la palabra del Señor en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí nos vuelve a decir el apóstol Pablo de que la principal piedra del ángulo es ¿quién? Es Jesucristo. Así que yo quiero decirle que no hay salvación fuera de Jesucristo. Apocalipsis 1:17 nos dice que Él es el primero y el último. Él fue desechado por el pueblo judío, pero aún ahora Dios ha dado oportunidad. Algunos han aceptado a Cristo Jesús y se han convertido en judíos mesiánicos, rechazando el judaísmo, y los judaizantes le han excluido, porque cualquiera que traiciona su fe es desposeído de sus bienes y no es contratado
No es contratado por las personas que están en su rango y en su nivel como judío. Entonces, la persona que se convierte al cristianismo pierde mucho de sus derechos. Asimismo, acercarse a Cristo es llevar la cruz de Cristo. Primera de Pedro 2:4 al 7 y Hechos 4:11 también nos da a conocer acerca de la piedra del ángulo. Y vamos a leer Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La resurrección de Cristo es la piedra angular en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Así es, estimado amigo y hermano, Jesucristo vino a morir en una cruz y resucitó para formar parte de ser Él siempre la cabeza de la iglesia. Entonces le damos gloria y le damos honra al Señor, que aunque Él murió en una cruz por usted y por mí, Él nos ha hecho libre para vivir una vida bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viviendo conforme a su palabra, conforme a la santidad, viviendo una vida no libertina. Diferenciemos lo que es libertad de libertinaje. La palabra se enfoca en diferentes ámbitos. La libertad que da Cristo es una libertad conforme al aspecto bíblico, donde nos dice que rechacemos el pecado y que nos abstengamos del pecado, del cual nosotros dice que a través de la conversión en Cristo Jesús rechazamos al pecado y obtendremos una vida eterna. La vida libertina te dice, gózate en el pecado, que Dios te ama, pero no es así. La palabra del Señor dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso mismo Él vino y rechazó al pueblo, porque el pueblo vivía conforme a sus ideales, no conforme al ideal de Dios. Asimismo, le remarco y quiero decirle de que usted viva conforme a la palabra de Dios, de que viva conforme a lo que dice la Biblia, porque si no, usted en aquel día habrá rechazado a la verdad y usted mismo se habrá condenado. Viva conforme a la sana doctrina, viva conforme a la palabra escrita de Jesucristo. Aquí en la Sagrada Escritura está revelado Dios al hombre. Ore a Dios continuamente antes de leer la Sagrada Escritura, y de seguro que nuestro Señor Jesucristo va a abrir su entendimiento a como dice la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 23, de que el apóstol Pablo oraba continuamente para que su entendimiento fuera abierto. Oramos al Señor y nos vamos despidiendo. Esta ha sido la palabra que el día de hoy les he compartido. Jesucristo continúe bendiciendo sus vidas. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tu palabra, Señor, tu amor y tu misericordia esté sobre el corazón de los hombres y de las mujeres, que hagan arrepentimiento a donde estén, a donde escuchen esta palabra. Tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que las personas procedan al arrepentimiento. Estamos en los últimos tiempos, tiempos de dolor, tiempos de dificultad, tiempo donde el hombre a lo malo llama bueno, Señor. Pero yo pido misericordia, Padre, para que los que han de ser salvos sean incluidos en el plan de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Dios continúe bendiciendo sus vidas y les invito a seguir escuchando el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones en el amor del Señor.